Hola chicos, muy buenas tardes. Espero se encuentren muy bien. Bueno, vamos a terminar este pequeño repaso para el examen que va a ser el día martes, porque recuerden que el lunes, el doctor Gustavo me pidió que les diera mi clase porque les iba a hacer el examen, entonces no los voy a ver, pero sí les dejo el repaso completo para que estén atentos y sepan de qué viene el examen y todas esas cosas. El examen, para que no se les olvide, va a ser en línea. Entonces, comenzamos. Pues bueno, nos quedamos que dentro de los científicos y la historia de la ciencia y lo que empezamos a ver, la cuestión de la ciencia tiene tres teorías acerca del conocimiento, ¿no? Esto es nada más rápido, lo último que vimos la clase pasada, que es la posibilidad de conocer, la naturaleza del conocimiento y los medios para poder obtener, ¿no? Sin embargo, bueno, aparte de que nos dedicamos, o bueno, la ciencia también se dedica a buscar el porqué del conocemos, pues bueno, también se ha definido o ha estado buscando diferentes formas de, bueno, más bien ha clasificado, así como lo estudia, ha clasificado los diferentes tipos de conocimiento, ¿no? Y en uno de ellos, digamos, no, el orden es al azar, no es porque sea más importante que otros, en el que los vamos a ver, sino están caracterizados, pero pues uno de los más antiguos y de los que, bueno, reconocidos y que funciona desde el principio, antes de ser científico, es el conocimiento empírico, también conocimiento vulgar, el cual surgió, o bueno, siempre ha observado porque el hombre es muy observador. Entonces esto nos ayuda a ubicarnos en la realidad y asimismo nos ayuda a conocer por la experiencia de nuestros sentidos, guiados solamente por la curiosidad, ¿no? Aquí no hay un principio, no hay una pregunta, no hay una hipótesis, sino que todo lo que observamos y por nuestra experiencia nos lleva a aprender, ¿no? Entonces, pues es el aprendizaje que existe en la vida cotidiana y solo se deriva de cualquier experiencia que tengamos, ¿no? Y este es de todas las personas el que existe, ¿no? Existe otro tipo de conocimiento que es el filosófico, el cual habla de que conforme el hombre va avanzando o va creciendo, bueno, no evolucionando como tal, sino evolucionando en cuestiones de pensamiento, busca conocer la naturaleza de las cosas para entender mejor su entorno. Y a él mismo se cuestiona cada hecho aprendido para la etapa del conocimiento empírico. Si se dan cuenta es algo como el científico, pero bueno, es porque también la ciencia se basa en cuestiones filosóficas, ¿no? Y este cambio proporciona una nueva forma de alcanzar el conocimiento a la que se va a denominar filosofía, ¿no? Entonces, se puede decir que en las cuestiones filosóficas los podemos dividir en diferentes. El primero sería el crítico, el cual no acepta métodos ni reglas preestablecidas, aunque sí acepta las que ya están aceptadas. ¿Y qué hace el crítico? Una característica especial que somete todo el análisis sin ninguna influencia ni la de sus propios principios. ¿Qué quiere decir esto? Que este método va a dedicarse a criticar absolutamente todo, sin importar los principios. Y quiero que chequen esto porque es bien interesante. Sigue siendo parte del filosófico, pero bueno, es una de las subdivisiones. Hace lo mismo que la ciencia. Bueno, solo para que recuerden, no toma la influencia de sus propios principios. Esto también lo busca la ciencia, para que vean cómo la ciencia está completamente relacionada con la filosofía, ¿no? Y bueno, metafísico va más allá de lo observable y entendible, al afirmar que el campo científico físico es infinito y por lo tanto donde acaba la ciencia comienza la filosofía, pero no la priva de tener su propia filosofía. Nos lo dijo, ¿no? El metafísico es de que, bueno, va a cosas mucho más allá, explica hasta cuestiones espirituales y cuestiones que no nos podemos imaginar, por eso dice que es lo que sigue de la ciencia y de sus métodos. Dentro de los otros, pues es bueno, está el tipo cuestionador, que recausa todo lo conocido, incluyendo la realidad, y, como el crítico, se interroga por la vida y su sentido por el hombre mismo en cuanto el hombre.
Es muy semejante al crítico, sin embargo, el cuestionador se hace las preguntas acerca de lo que pasa en la naturaleza que le afecta al hombre y para el hombre. Aguas, para que no se les olvide. El incondicionado es autónomo, no va a aceptar límites ni restricciones y es más, incorpora el concepto de libre albedrío para el acto de pensar para conocer. Y por último, el universal. Su meta es la comprensión total e integral del mundo para encontrar una sola verdad, la verdad universal, ¿no? Entonces, ahí va, ¿no? Y bueno, después de que empezamos a ver estas cosas, empezamos a ver para que no se les olvide, empezamos a ver por qué los científicos o por qué todos, cuando hacemos un trabajo de investigación, tenemos que hacer un diseño de investigación. Y bueno, un diseño de investigación o un diseño de tema de investigación, como lo quieran ver, nos va a ayudar a explicar el tipo de investigación que estamos haciendo y también el subtipo para poder entender hacia dónde vamos y qué estamos haciendo. También así comprender qué tipo de datos tenemos que recolectar, cómo lo podemos analizar y guiar a los demás, a los que están leyendo nuestro trabajo, hacia dónde se dirige este trabajo, ¿no? Esto también se utiliza para dar soporte a nuestras ideas y para justificar con una base sólida la investigación que estemos desarrollando. Y algo bien curioso, hay 3 etapas muy importantes que deben de ocurrir cuando se hace un diseño de investigación, que es la recolección, la medición y análisis de datos. Entonces va a ser recolección de datos, medición de los datos y análisis de datos. Eso, acuérdense que eso es lo que tiene que hacer cuando se está haciendo un diseño de investigación. Esto se hace, al principio y a lo largo de la investigación, cuando se está desarrollando un tema, cuando ustedes están investigando algún tema, pues ustedes tienen que diseñarlo en un principio, digamos que es la base antes de empezar, cómo lo voy a hacer, qué voy a hacer, es como el previo, ¿no? Entonces, ayuda bastante, ¿no? Y algo que deben de haber, si estamos hablando de recolección, medición de datos, empezamos a hablar de cuestiones de variables. Asimismo, también tenemos que empezar a buscar qué herramientas, que la mayoría son estadísticas o matemáticas, vamos a utilizar para analizar nuestra información. Bueno, me adelanté, pero también para tomar nuestros datos. Encuestas, medir, contar, observar, analizar, todo ese tipo de cosas. Entonces debemos de estar bien conscientes de lo que vamos a hacer, ¿no? Entonces, eh, se deciden en el diseño de investigación sobre una base técnico-metodológica. ¿Qué quiere decir esto? Que bueno, lo que yo estoy investigando y todas esas cosas, debo de tener una base técnica y metodológica. La técnica es de lo que voy a hacer, cómo lo voy a hacer y de los métodos que voy a seguir, porque pues ya estoy hablando de las variables medición, recolección y análisis de datos, ¿no? Entonces, pues bueno, si estamos diseñando, pues algo que vimos y lo primero es cómo voy a coleccionar los datos, pues que es una recolección de datos, es lo que es un método o la forma que nosotros vamos a usar para obtener datos o recolectar. Entonces, por lo cual, algo importante cuando estemos haciendo la recolección, lo que tienen que hacer es, o tienen que saber y estar seguro es, qué es lo que se quiere obtener a través de esa investigación. Otra, tener claros los objetivos. Otra, para saber qué técnica de recolección de datos nos dará los mejores resultados, ¿no? Entonces, con esto podemos decir que la recolección de datos, pues lo único que se va a significar o se va a referir o es el enfoque sistemático de reunir y medir información de diversas fuentes a fin de obtener un panorama completo y preciso de una investigación de nuestro interés. Entonces, ¿qué quiere decir? Que es una forma ordenada de tomar y medir la información de todo lo que queramos medir, contar, observar y esas cosas para poder tener los datos suficientes del fenómeno que está ocurriendo, estoy hablando del panorama completo, y así tenga una investigación que lo describa y sea de interés para todos, ¿no? Entonces, la exactitud de estos datos es esencial para garantizar la integridad del estudio.
¿no? Entonces debo de tratar de ser lo más exacto que pueda para poder tener los datos y los resultados adecuados para mi investigación, ¿no? Y bueno, pues cuáles son estos métodos, cómo los puedo hacer, pues ya los había visto, ¿no? Entrevistas telefónicas, cuestionarios, observación, encuestas online. Estos más que todo son de sociales, ¿no? Pero pueden haber otras, pero son los métodos para recolectar datos, ¿no? Aquí se está recolectando datos, ¿no? Ahora, vamos a la medición, que es importante. Eh, la medición es la asignación de un número a objetos o eventos, es decir, a las unidades de análisis de acuerdo a ciertas reglas. Entonces, lo que les decía es decir, todo lo que estemos midiendo, contando, analizando esas cosas. Bueno, no analizando, más que todo contando, obteniendo datos para el fenómeno que estamos describiendo. Existen dos tipos de medir, una forma directa y una forma indirecta. ¿Cuál es la directa? Cuando nosotros lo hacemos utilizando un aparato, una regla, un metro para medir, como lo está en el ejemplo. En el ejemplo se puede notar que, bueno, quiero sacar las medidas no sé, de los salones, por así decirlo. Entonces voy a usar un metro en el cual pueda comparar la medida de, por decir, de A' y B. Es un ejemplo, ¿no? Entonces, con este va a ser mi aparato de medición que me va a ayudar y es directo porque yo lo ocupo para medir, ¿no? Sin embargo, también existe otra forma de medir, ¿no? Que es a través de comparaciones, como se los expliqué con una cuestión de colorimetría. Puedo tener objetos que sean semejantes de A a B, pero tienen características diferentes. Entonces me puede ayudar para comparar A con B con C. Digamos que este es A, este es B y este es C, ¿no? Entonces es indirecto porque no usamos como tal una regla, que pues, lo podríamos hacer directo si usamos el espectro de luz para medir la refractancia. Entonces pues ya lo podemos hacer, ¿no? Pues si estamos midiendo, pues no, entonces estamos comparando, ¿no? Entonces tengan eso, ¿no? Y bueno, dentro de todo viene después el análisis de datos. Ya dije qué datos, ya sé cómo los voy a tomar, ahora cómo los voy a analizar. Y para eso el análisis de datos consiste en la realización de las operaciones matemáticas, que es lo que les digo, o estadísticas, en las cuales el investigador, el estudiante, como lo quieran ver, va a poner a prueba sus datos con la finalidad de alcanzar los objetivos del estudio. Y bueno, dentro de esto existen dos tipos, las de la manera cualitativas o cuantitativas. Esto ya lo habíamos hablado y solamente quiero que se lo recuerden, que no se les olvide porque puede ocurrir, ¿no? Las cualitativas habla de cualidades, ¿qué cualidades tengo? Y a esto me refiero, por eso les puse libros de manera leer los textos, ¿no? Entrevistas, documentos, esas cosas, ¿no? ¿Qué cualidades tiene, ¿no? Y las cuantitativas es cuánto hay, contar, medir y esas cosas. Entonces, acuérdense, cualitativas tiene que ver con calidades y cuantitativas de cuántos. Es más fácil, bueno, para mí, y es una forma que ustedes lo pueden entender y le pueden hacer. Entonces, otra vez, para que no se les olvide, los diseños experimental. El diseño experimental son los métodos y técnicas elegidos por cualquier investigador para combinarlos de una manera razonablemente lógica para que el problema de investigación sea manejado de una manera eficiente. ¿Qué quiere decir? En la práctica yo lo hago diferente. Bueno, no diferente, bueno, digo, más bien lo tomo con palabras diferentes de lo mismo. Yo hago el esqueleto. Estoy imaginando que quiero armar algo, entonces el diseño de investigación es como el esqueleto, donde pongo las ideas principales que van a sustentar. Como nosotros, como ustedes saben anatomía, como radiólogos, ¿qué pasa? ¿No? ¿Qué es lo que nos sostiene y nos mueve? Más que todo que lo sostiene, el esqueleto, son las bases nosotros, nuestros huesitos. Y después de eso, pues bueno, si lo vamos armando, van los músculos y los demás órganos que tienen ciertas funciones para hacer un todo. Entonces, para mí una investigación es eso, ¿no? Entonces el diseño experimental siempre va a ser el esqueletito que nos va a ayudar a poder insertar todo donde debe ser para hacer. Y bueno, dentro del diseño experimental existe una medición.
¿no? Ustedes deben de saber qué van a colectar, cómo lo van a conectar y cómo lo van a analizar, ¿no? Entonces, van a medir, van a colectar datos de acuerdo al objetivo que quieren, o sea, qué van a medir, cómo lo van a medir, y de ahí cómo lo van a medir, y por último, cómo lo van a analizar, ¿no? Entonces, digo para que no se les olvide, ¿no? Y también, bueno, habíamos hablado de los tipos de investigación y sus características. Existen investigaciones aplicadas, investigaciones básicas. Acuérdense que la aplicada se debía a qué? A que están resolviendo problemas que nos van a ayudar a mejorar la vida diaria. Eso es lo que hace la ciencia aplicada. La ciencia básica es por el objetivo de conocer y dar conocimientos nuevos. También se puede decir que otra división son según los datos empleados, que puede ser investigación cualitativa o investigación cuantitativa. Por el conocimiento que se tiene el objeto de estudio, puede ser investigación explicativa, investigación descriptiva o exploratoria. Acuérdate, investigación cualitativa va a analizar textos, por así decirlo, un estado del arte. ¿Qué es un estado del arte? Significa eh, ver cómo ha sido una técnica, analizarla a través del tiempo, cómo han cambiado las leyes, hacer una revisión bibliográfica. Investigación cuantitativa es cuando contamos, cuando analizamos, cuando hacemos cuentas, ¿no? Según el conocimiento del estudio, bueno, para explicar por qué de las cosas, para el describir los fenómenos o para explorar cómo son los fenómenos para poder hacer algo experimental más adelante. ¿No? Por la manipulación de las variables, pues puede ser experimental, cuasi experimental. Aquí es cuando manipulamos una o dos de las variables, aquí es cuando no podemos manipular o podemos manipular muy poco, cuando solo observamos, cuando buscamos una correlación. Observacional, perdón, la no experimental, le estaba confundiendo con la observacional, la no experimental es cuando vemos o apreciamos los fenómenos, lo que hacen los biólogos, y la investigación de campo, cuando vamos y tomamos los datos adecuados nosotros mismos, ¿no? Y bueno, otra cosa importante que no se les debe olvidar, la diferencia entre teoría e hipótesis, ¿no? Y esto desde un principio, bueno, lo había olvidado, pero se los puse hasta aquí, que existen muchas cosas, ¿no? La teoría es un conjunto de proposiciones que va a estar constituido por los conceptos definidos y relacionados entre sí, y este va a establecer relaciones recíprocas entre un grupo de variables y hacerlos representa un punto de vista sistemático sobre los fenómenos descritos. Lo explica especificando la naturaleza de la reacción. Entonces, en pocas palabras, estos son enunciados que ya se pusieron a pruebas y están comprobados hasta cierto momento que alguien lo pueda volver a hacer, ¿no? Entonces puede ser un punto de vista al final de cuentas. Y la hipótesis, aquí se está más canijo. Son preguntas o supuestos o conjeturas de acuerdo a lo que sabemos. Entonces, estas sí van a ser proposiciones provisionales sobre la relación entre dos o más fenómenos o variables. Son propuestas que buscan establecer la relación significativa entre dos o más eventos apoyándose en la observación empírica y conjunto de conocimientos sistemáticos en la teoría. Entonces, para que les quede más claro, pues bueno, en la teoría, pues bueno, ya se ha probado, se sabe que sí puede, pero puede cometer un error, ¿no? Y lo que les digo, o sea, aquí ya está probado por conceptos definidos relacionados entre sí, pero puede en un momento cambiar, ¿no? Esto ya está hecho y aquí es como la pregunta. Yo siempre les he dicho, y eso yo no entiendo de las tesis, pero bueno, siempre les he dicho para que sea un poquito más fácil. Una hipótesis, para que les quede más claro y lo puedan comprender, es la pregunta de investigación. Al final de cuento es una pregunta, pero por supuestos comprobables, o sea que se va a poner a prueba, y aquí ya está comprobado, pero bueno, esto también puede ser a prueba y puede cambiar, ¿no? Entonces, para que no se les olvide, ¿no? Ya casi para finalizar, una de las cosas importantes que tiene es el método, que bueno, para hacer todo esto se hace a través de un método científico. ¿Por qué es importante el método científico? Acuérdense que es importante porque nos hacía hacer lo mismo, nos evitaba cometer error sistemático, que tiene un orden y que todo mundo lo puede hacer, ¿no? Entonces, eso es algo por lo que surgió. Y como les decía, y siempre les comento, el método científico ha sido algo tan importante que nos ha ayudado
a poder funcionar de la mejor manera, ¿no? Porque antes se hacía, cuando no existía el método científico, todos hacían la ciencia como querían y decían cosas, inventaban cosas. Entonces es básico y necesario, si vamos a desarrollar conocimiento nuevo, que este sea comprobable y que todo lo podamos hacer, ¿no? Entonces, el método científico tiene diversas etapas. Y la primera, que ya les había hablado de ellas, que es el planteamiento del problema, en el cual, pues miren, se reconoce el problema porque ya se observó varias veces, ya se medio probó empíricamente y se vio que no. Entonces ya lo reconocí, ya lo descubrí y empiezo a formular mi pregunta, ¿no? Entonces esta es la primera etapa, ¿no? La primera etapa, digamos que tiene estas subetapas, que pues bueno, son parte dentro, ¿no? Digamos el planteamiento tiene estas sub tres. 2. Construcción del modelo teórico. En esta parte lo que ocurre, más bien eso no son las subetapas, es lo que ocurre en esta etapa. En esta etapa de construcción del modelo teórico se van a seleccionar los factores teóricos relativos al problema. ¿Qué voy a medir? Voy a empezar a formular una hipótesis, mi pregunta de investigación central, y voy a tratar de darle superposiciones complementarias. ¿Qué quiere decir? Que empiezo a responder mi hipótesis a priori con lo que sé. Voy a elaborar un esquema de relaciones y voy a definir mis objetivos. Entonces ya empiezo a tener, por lo que habíamos visto antes, empiezo a tener, si se dan cuenta, mi diseño de investigación. Pero es a través, miren, ya ven, es lo que nos lleva el método científico. La tercera etapa, ¿no? La deducción de consecuencias y particulares. ¿Qué ocurre en esta etapa? Pues bueno, aquí ustedes tienen que buscar la búsqueda de soportes racionales. Se empiezan a buscar respuestas a través de búsqueda de información para dar y soportes empíricos. Ocurre, no ocurre, ¿no? Empiezan a ver. Después de esto viene la parte, digamos que a todos nos gusta, que es la parte bonita, que es la prueba de hipótesis, que es poner a prueba. Aquí se empieza a diseñar ya la prueba que se va a hacer, bueno, se hace desde antes, desde la hipótesis, y se empiezan a hacer los experimentos o a contar el fenómeno a medir el fenómeno, y se empiezan a tener los datos y se empieza a sacar la prueba estadística para tener inferencia en los datos. ¿A qué se refiere con la inferencia? Ver si son iguales, diferentes o tienen un patrón o una correlación o lo que yo esté buscando. Y por último, el último paso del método científico es la introducción a las conclusiones de la teoría. Entonces, serían, para que no mal recuerden, bueno, más bien para que se recuerden más fácil, pues solo tiene 5 pasos o 5 etapas que tienen que ocurrir en el método científico, ¿no? Entonces, para que no se les olvide, y esto es más fácil, y por eso está con memes, para que sea más fácil, aunque ya se lo deben saber, todo empieza por una observación, se hace una pregunta, esta pregunta se trata de responder a través de bibliografía o de conocimientos que tengo. Si vemos que sigue observando, pasamos ya a la hipótesis, que es formular nuestra pregunta de investigación. La experimentación, experimentamos, analizamos estadísticamente nuestros datos y aquí se divide en dos. O no encontramos respuesta o si la encontramos. Si no encontramos respuesta no pasa nada. En cuestiones científicas así ocurre. Nos volvemos a hacer la refutación o, como le decía Popper, nos vamos a hacer enunciados ad hoc, modificamos nuestra hipótesis y volvemos a empezar hasta que encontremos la respuesta al fenómeno que queremos y de ahí pasa, bueno, no directamente a teoría, ¿no? Pasa como un resultado y después que se pruebe tantas veces ya puede ser una teoría, ¿no? Pero bueno, la primera es así de fácil para que no se les olvide, ¿no? Entonces, hablando del método científico y ya hablamos de esta investigación, bueno, de cómo es, ahora sí, ¿por qué es importante el método científico? Pues bueno, nos va a ayudar que a partir de él se pueden obtener conocimiento que es fiable y válido, ¿no? Ya está tan probado tantas veces y por eso es bueno, porque es confiable, es válido y por sus 5 etapas que tiene nos va a ayudar en la observación, la medición, la formulación de preguntas, análisis, hipótesis, experimentación, ¿no? Entonces, ¿qué otra importancia tiene? Esto es bien básico, acuérdense, el método científico es algo importante que tiene, es que es preciso, es crítico, es objetivo, es racional, es comunicable y nos va a ayudar a diferenciar una hipótesis falsa de una real.
Así que con este proceso ustedes van a poder diferenciar lo que es un conocimiento inventado o lo que es verdad, ¿no? Eso deben de tenerlo bien importante, ¿no? Y si no tuviéramos el método científico, no se podría obtener información y conocimiento sobre el mundo y el universo en general. Entonces, a partir de un experimento o hallazgo descubierto a través de las aplicaciones del método científico, nos va a ayudar a demostrar que una suposición es correcta o incorrecta, lo que permite llegar a una conclusión y establecer una teoría. Bueno, una comparación de la hipótesis, como les digo, que esta en un futuro se va a volver una teoría. Por ello, su forma estructurada o sistematizada, como les he dicho, nos va a ayudar a que sea más fácil. Por eso decimos que agiliza el proceso de resolver los problemas de los investigadores de cualquier área de estudio y nos va a ayudar al final a dar conocimientos lógicos y consecuentes, ¿no? Entonces es de mucha utilidad para responder preguntas claves por un medio de recopilación de una serie de datos, para luego iniciar un proceso en el cual se pueden detectar fallas en las hipótesis planteadas. Entonces acuérdense de esto, esas son las cosas bien importantes que tiene el método científico. También nos ayuda a buscar, informar y probar a través de instrumentos, otra vez, sistemáticos. Acuérdense, bueno, va a ser mucho repetido muchas veces porque es bien importante entender esto, ¿no? Entonces, los conocimientos adquiridos de fenómenos o casos puntuales, demostrando su validez, eficacia y dando soluciones en los conflictos de la humanidad. Entonces, otra cosa bien importante que no se les debe de olvidar del método científico es que nos ayuda a disminuir los errores y brinda tranquilidad a los científicos por la seguridad y exactitud de los resultados. Esto que se debe, esto es si seguimos el método científico a la pie de la letra. Y bueno, hay que también tener en cuenta, o sea, que esta parte es importante, que si no medimos bien, si no lo analizamos bien o no lo hacemos bien, pues no vamos a tener los resultados como si así lo hacemos, como debe de ser, vamos a obtener los mejores resultados como deben de hacer. Y bueno, algo bien importante, aparte de que ocurre el método científico, también llegan a existir algunas cosas interesantes como las serendipias. Que bueno, se los explicaba en clase y es bueno que lo recordemos, que pueden ocurrir por azares del destino, como les conté de Pasteur, que es el más famoso, ¿no? Aunque hay varios, ¿no? Pasteur, lo que cuentan, o bueno, lo que dicen, es de que él era, pues era un investigador, un profesor, sin embargo, dicen que él era muy descuidado y que realmente su investigación no la hizo porque era muy bueno, sino que estaba haciendo unos cultivos de unas bacterias, pero era una persona que no era muy cuidadosa. Entonces, infectó sus cultivos de bacterias y en vez de tener bacterias no tenía absolutamente nada, ¿no? Entonces, ¿ahí qué pasó? Se dio cuenta y empezó a aplicar el método científico para poder encontrar lo que buscaba, ¿no? Newton, que bueno, eso está mal formulado, pero ya se los había comentado, dicen que fue porque se salió y le cayó una manzana y empezó a preguntarse sobre la ley de gravitación y fuerza de atracción de la Tierra, pero no fue así. Él tenía un árbol enfrente de su ventana y él veía caer las cosas, ¿no? Entonces preguntaba si caían a la misma velocidad y por qué caían y qué les hacía caer, por qué no se quedaban flotando o volaban esas cosas, ¿no? Entonces ya matemáticamente lo hizo. Marie Curie, bueno, estaba trabajando con otras cuestiones, pero descubrió el radio bueno, su museo todavía hay muchas cosas que están cerradas y prohibidas. Su libreta no se puede abrir porque está llena de radiación. Y bueno, Schrödinger, que es un físico que dice que puede haber o no puede haber por cuestiones de que veía a su gato, ¿no? Que se metía a su caja y por eso está la famosa teoría de Schrödinger, ¿no? Que cuando un gato está dentro de una caja puede estar la mitad vivo, mitad muerto, no lo sabemos hasta saber la realidad, ¿no? Pero bueno, es nada más para recordar que sí ocurren, pero no ocurren como tal. Se aplica el método científico al final de cuentas y se comprueba con el método científico para saber cómo funciona, ¿no? Entonces, chicos, ya vieron, no son tantos temas, sí son de suma importancia, pero es lo básico que deben de saber para nuestro primer parcial. No va a estar muy largo, va a estar un poco sencillo, así que, chicos,
Cuídense mucho, estudien, repasen, aunque ya crean que está sencillo, que bueno, ya la primera parte la vimos en clase, en el salón, pero bueno, recuerden esto. Entonces chicos, cuídense mucho, tengan una excelente tarde y nos estamos viendo. Hasta luego.